Hay una palabra. Una sola palabra que cuando se pronuncia desde el lugar correcto del alma tiene el poder de cambiar absolutamente todo. No es una palabra mágica, no es un conjuro, no es una fórmula secreta que alguien escondió en un libro antiguo para que solo unos pocos la encontraran. Es una palabra que tú ya conoces, la has dicho miles de veces, la has escuchado desde que eras niño. La has leído en canciones, en oraciones, en conversaciones que tal vez ya olvidaste. Pero hay algo que probablemente nunca te dijeron. Esa palabra, cuando nace desde lo más profundo de tu ser, cuando sale de tu boca no como un acto mecánico, sino como una decisión del corazón, tiene la capacidad de mover montañas, de abrir puertas que parecían selladas para siempre, de sanar heridas que llevas cargando durante años, de transformar tu realidad de una manera que ni siquiera puedes imaginar en este momento. Y hoy quiero hablarte de ella. Quiero que cuando termines de escuchar esto, entiendas por qué esa palabra es la más poderosa que existe en el universo. Y quiero que te atrevas a usarla. No mañana, no cuando todo esté bien, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy, ahora, desde el lugar exacto donde te encuentras. Yo viví muchos años sin entender el verdadero poder de las palabras. Crecí pensando que las palabras eran simplemente sonidos que salían de la boca, herramientas para comunicarnos, para pedir cosas, para saludar, para despedirnos. Nadie me enseñó que cada palabra que pronunciamos lleva una carga energética, una intención, una fuerza creadora que va mucho más allá de lo que nuestros oídos pueden escuchar. Nadie me dijo que con las palabras podemos construir o destruir, sanar o enfermar, elevar o hundir. Y mucho menos me dijeron que existe una palabra en particular que funciona como una llave maestra, como un código que desbloquea las puertas más cerradas de la existencia. Déjame contarte algo. Hace muchos años conocí a un hombre en Colombia, en una ciudad pequeña donde la vida transcurría despacio, donde la gente todavía se sentaba en la puerta de su casa a ver pasar la tarde. Este hombre tenía algo diferente. No era rico, no tenía una casa grande, no conducía un auto lujoso, pero había algo en su mirada, algo en la forma en que caminaba, algo en la manera en que hablaba con las personas que te hacía sentir que estabas frente a alguien que había descubierto un secreto que el resto del mundo aún no conocía. Un día me senté con él a tomar un café y le pregunté directamente, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué siempre estás en paz? ¿Por qué cuando todo el mundo se queja tú sonríes? ¿Por qué cuando los demás se desesperan tú pareces estar tranquilo como si supieras algo que ellos no saben? Y él me miró con esos ojos que parecían haber visto 1000 batallas y 1000 victorias y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, Yokoi, yo aprendí una cosa muy simple. Aprendí que la palabra más poderosa del mundo no es dinero, no es poder, no es éxito, no es amor, aunque todas esas son importantes. La palabra más poderosa del mundo es gracias. Gracias. Así de simple, así de corta, así de aparentemente común. Pero déjame decirte algo. Esa palabra cuando se entiende en su verdadera dimensión, cuando se practica no como una cortesía social, sino como una filosofía de vida, como una actitud del corazón, como una decisión consciente de reconocer todo lo que se tiene antes de llorar por lo que falta, esa palabra tiene un poder transformador que desafía toda lógica humana. Yo sé lo que estás pensando. Estás pensando, pero Yokoi, ¿cómo una simple palabra va a cambiar mi situación? Tú no sabes por lo que estoy pasando. Tú no sabes las deudas que tengo. Tú no sabes lo enfermo que estoy. Tú no sabes lo solo que me siento. Tú no sabes lo cansado que estoy de luchar y no ver resultados. Tú no sabes lo que es despertarse cada mañana con el peso del mundo sobre los hombros y sentir que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie te ayuda. Y tienes razón, yo no conozco los detalles específicos de tu dolor, pero conozco el dolor, conozco la desesperanza, conozco esa sensación de estar en un pozo oscuro sin ver la salida, y precisamente por eso te hablo hoy. Porque fue en mis momentos más oscuros donde descubrí que la gratitud no es para los días bonitos. La gratitud es para los días imposibles. La gratitud no es un lujo de los que tienen todo resuelto. La gratitud es el arma secreta
de los que están en medio de la batalla y se niegan a rendirse. Piénsalo un momento. Piensa en las personas más fuertes que conoces. Piensa en aquellos seres humanos que han atravesado tragedias, pérdidas, fracasos monumentales y sin embargo siguen de pie, siguen caminando, siguen sonriendo, siguen creyendo. Si te acercas lo suficiente a ellos, si escuchas con atención cómo hablan, descubrirás algo fascinante. Son personas agradecidas. No porque su vida sea fácil, no porque no tengan problemas, sino porque en algún momento de su camino aprendieron que la gratitud es el antídoto contra la amargura, que la gratitud es la medicina contra la desesperación, que la gratitud es la luz que se enciende precisamente cuando todo lo demás se apaga. En Japón, la cultura de la gratitud es algo que se enseña desde que somos muy pequeños. No es algo que se dice de labios para afuera. Es algo que se vive, que se respira, que se practica en cada acto cotidiano. Cuando un japonés dice arigatou gozaimasu, esa expresión de gratitud no es una formalidad vacía. Es un reconocimiento profundo del valor que el otro tiene, del esfuerzo que el otro hizo, de la conexión invisible que nos une como seres humanos. Y esa cultura de gratitud no es casualidad. Es una de las razones por las cuales Japón, un país que fue devastado, que fue destruido, que fue literalmente reducido a cenizas, pudo levantarse y convertirse en una de las naciones más prósperas y organizadas del planeta. Porque un pueblo agradecido es un pueblo que no se queda lamentando lo que perdió. Un pueblo agradecido es un pueblo que mira hacia adelante, que reconoce lo que tiene y construye sobre eso. Pero esto no es solo una cuestión cultural. Esto es una cuestión espiritual. Hay algo que sucede en el universo cuando tú pronuncias la palabra gracias con el corazón abierto. Hay algo que se mueve en el mundo invisible. Hay algo que se activa en tu interior. No me preguntes cómo funciona exactamente, porque hay misterios que la mente humana no puede comprender del todo. Pero te puedo decir lo que he visto con mis propios ojos. He visto personas completamente hundidas, personas que habían perdido todo, personas que no veían ninguna razón para seguir viviendo. Y cuando comenzaron a practicar la gratitud, cuando comenzaron a dar gracias incluso por las cosas más pequeñas, sus vidas empezaron a cambiar, no de la noche a la mañana, no con un chasquido de dedos, pero lentamente como el amanecer que no llega de golpe, sino que va pintando el cielo poco a poco hasta que de pronto la oscuridad ya no está. Hay una historia que me marcó profundamente. Un hombre que había perdido su negocio, su casa, su matrimonio, todo en un periodo de menos de 2 años. Estaba viviendo en el auto, comiendo lo que podía, sin hablarle a nadie, avergonzado de lo que había sido y de lo que ahora era. Un día, en medio de su desesperación, alguien le regaló un cuaderno y un bolígrafo, nada más. Un cuaderno y un bolígrafo. Y esa persona le dijo: escribe 3 cosas por las que estés agradecido cada día. El hombre se rió con esa risa amarga de quien piensa que ya no hay nada que pueda funcionar, pero lo hizo. El primer día escribió: estoy agradecido por estar vivo, estoy agradecido por poder respirar, estoy agradecido por este cuaderno. 3 cosas insignificantes desde la perspectiva del mundo. Pero esas 3 líneas escritas con la mano temblorosa fueron el comienzo de algo extraordinario. Al cabo de una semana ya no le costaba tanto encontrar cosas por las cuales agradecer. Al cabo de un mes, su actitud había cambiado de una manera que él mismo no podía explicar. Al cabo de 3 meses, empezó a ver oportunidades donde antes solo veía paredes. Al cabo de 1 año, había empezado un nuevo negocio, había encontrado un nuevo hogar, había reconstruido relaciones que parecían imposibles de reparar. No porque la gratitud sea magia, sino porque la gratitud cambia la forma en que ves el mundo. Y cuando cambias la forma en que ves el mundo que ves empieza a cambiar. Esto es algo que los científicos han confirmado una y otra vez. La gratitud no solo es un concepto espiritual o filosófico,
La gratitud tiene efectos medibles en el cerebro, en el cuerpo, en la salud mental, en las relaciones, en la productividad, en la creatividad, en absolutamente todo. Cuando practicas la gratitud de manera consistente, tu cerebro empieza a producir más dopamina y serotonina, que son las sustancias químicas asociadas con el bienestar y la felicidad. Tu sistema inmunológico se fortalece. Tu presión arterial tiende a regularse. Tu calidad de sueño mejora. Tus relaciones se vuelven más sólidas. Tu capacidad para enfrentar problemas se multiplica. No es casualidad, no es coincidencia. Es la evidencia de que fuimos diseñados para funcionar mejor cuando operamos desde la gratitud y no desde la queja. Pero aquí viene la parte difícil. Aquí viene lo que la mayoría de la gente no quiere escuchar. La gratitud más poderosa no es la que se da cuando todo va bien. La gratitud más poderosa, la que realmente produce milagros, es la que se da en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la confusión, en medio del caos. Es fácil dar gracias cuando te suben el sueldo. Es fácil dar gracias cuando te dan una buena noticia. Es fácil dar gracias cuando el sol brilla y todo está en orden. Pero, ¿puedes dar gracias cuando te despiden del trabajo? ¿Puedes dar gracias cuando el diagnóstico médico no es lo que esperabas? ¿Puedes dar gracias cuando la persona que amabas se fue? ¿Puedes dar gracias cuando no entiendes lo que está pasando, cuando no ves el camino, cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor? Esa es la gratitud que mueve montañas. Esa es la gratitud que desafía las leyes de lo posible. Esa es la gratitud que produce milagros. Porque cuando tú eres capaz de dar gracias en medio de la tormenta, estás declarando algo poderosísimo. Estás declarando que tu fe es más grande que tu miedo. Estás declarando que tu confianza en el proceso de la vida es más fuerte que tu dolor presente. Estás declarando que no vas a dejar que las circunstancias definan quién eres ni hacia dónde vas. Yo recuerdo un momento en mi vida en el que todo parecía haberse detenido. Era como si el mundo siguiera girando para todos, menos para mí. Veía a los demás avanzar, crecer, lograr cosas, y yo estaba ahí, estancado, confundido, preguntándome qué había hecho mal, preguntándome por qué a mí, preguntándome si algún día las cosas iban a mejorar. Y en medio de esa oscuridad, alguien me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Me dijo, deja de pedirle a la vida que cambie y empieza a agradecerle por lo que ya te ha dado. No lo entendí al principio, me pareció absurdo. ¿Cómo voy a agradecer si estoy sufriendo? ¿Cómo voy a agradecer si nada tiene sentido? ¿Cómo voy a agradecer si siento que me estoy ahogando? Pero decidí intentarlo. No porque creyera que funcionaría, sino porque ya había intentado todo lo demás y nada había funcionado. Y algo empezó a cambiar. No fue un rayo de luz bajando del cielo, no fue una voz diciéndome qué hacer. Fue algo mucho más sutil, mucho más profundo. Fue como si al empezar a agradecer mis ojos se hubieran abierto de una manera nueva. Empecé a ver cosas que siempre habían estado ahí, pero que mi dolor me impedía reconocer. Empecé a notar el sol que entraba por la ventana cada mañana. Empecé a notar la sonrisa de las personas que me querían. Empecé a notar que, a pesar de todo lo que había perdido, todavía tenía mucho. Todavía estaba vivo. Todavía podía respirar. Todavía podía caminar. Todavía podía intentar otra vez. La gratitud no eliminó mis problemas de un día para otro, pero hizo algo quizás más importante. Cambió mi relación con esos problemas. Ya no eran enemigos que me perseguían, eran maestros que me estaban enseñando algo. Ya no eran castigos que no merecía, eran procesos que me estaban formando. Ya no eran el final de mi historia, eran simplemente un capítulo difícil en un libro que aún estaba siendo escrito. ¿Sabes? Hay algo que observo constantemente cuando viajo por el mundo dando conferencias. Observo que las personas más infelices no son las que menos tienen. Las personas más infelices son las que menos agradecen. He conocido millonarios que viven en la miseria emocional porque siempre quieren más, porque nunca es suficiente, porque están tan enfocados en lo que les falta que son incapaces de disfrutar lo que tienen. Y
He conocido personas con muy poco, personas que viven en condiciones que muchos considerarían inaceptables y sin embargo irradian una paz, una alegría, una plenitud que resulta inexplicable si la miras desde la lógica material. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en la cuenta bancaria, la diferencia no está en el tamaño de la casa, la diferencia no está en el título profesional, la diferencia está en la capacidad de agradecer. En Colombia me han enseñado mucho sobre esto. He visto familias que con lo poco que tienen preparan la mesa como si estuvieran celebrando un banquete. He visto abuelas que agradecen cada día como si fuera el último. No con tristeza, sino con una alegría profunda que nace de saber que cada instante es un regalo. He visto niños que juegan con una pelota desinflada como si fuera el juguete más maravilloso del mundo. Y cada vez que veo eso, me doy cuenta de que la riqueza verdadera no tiene nada que ver con lo material. La riqueza verdadera es la capacidad de mirar lo que tienes y decir, esto es suficiente, esto es hermoso, esto es un milagro, porque eso es lo que la gratitud hace. Te abre los ojos a los milagros cotidianos que pasan desapercibidos. El milagro de despertar, el milagro de tener a alguien que te quiere, el milagro de poder ver un atardecer, el milagro de tener un plato de comida, el milagro de poder escuchar música, el milagro de tener un techo sobre tu cabeza, el milagro de estar leyendo esto ahora mismo, de estar vivo, de tener la oportunidad de empezar de nuevo. Sé que el mundo moderno nos ha entrenado para enfocarnos en lo que nos falta. La publicidad nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que no tenemos suficiente, que necesitamos comprar esto o aquello para ser felices. Las redes sociales nos muestran la vida perfecta de los demás y nos hacen sentir que nuestra vida es mediocre. La cultura del éxito nos dice que si no estamos constantemente logrando más, produciendo más, ganando más, entonces estamos fracasando. Y en medio de todo ese ruido, de toda esa presión, de toda esa comparación constante, la gratitud se pierde, se ahoga, se olvida. Pero la gratitud es como una semilla, no importa cuánta basura le eches encima, no importa cuánto la entierres, no importa cuánto la ignores. Si le das una gota de agua, si le das un rayo de luz, si le das una mínima oportunidad, va a brotar, va a crecer, va a florecer. Y cuando florece, transforma todo a su alrededor. Yo quiero que hagas algo hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Quiero que te detengas un momento, cierra los ojos si puedes y pienses en 3 cosas por las que estés agradecido en este preciso instante. No tiene que ser nada grande, no tiene que ser nada espectacular. Puede ser el aire que estás respirando, puede ser la persona que te envió un mensaje esta mañana, puede ser el hecho de que tu corazón sigue latiendo sin que tengas que pedírselo, puede ser cualquier cosa, pero quiero que lo sientas. No quiero que lo pienses nada más, quiero que lo sientas en el pecho. Quiero que dejes que esa gratitud te llene, que te inunde, que te recorra entero. ¿Lo hiciste? ¿Sentiste algo? Probablemente sentiste un alivio. Probablemente sentiste como si algo pesado se hubiera levantado de tus hombros por un instante. Probablemente sentiste una calidez que no puedes explicar del todo. Eso es el poder de la gratitud en acción. Eso es lo que sucede cuando sales del modo queja y entras al modo agradecimiento. Eso es lo que pasa cuando dejas de contar tus problemas y empiezas a contar tus bendiciones. Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que ignores tus problemas. No estoy diciendo que finas que todo está bien cuando no lo está. No estoy diciendo que pongas una sonrisa falsa y pretendas que el dolor no existe. Lo que estoy diciendo es algo mucho más profundo que eso. Estoy diciendo que puedes reconocer el dolor y al mismo tiempo reconocer las bendiciones. Estoy diciendo que puedes llorar y al mismo tiempo agradecer. Estoy diciendo que puedes estar en medio de la tormenta y al mismo tiempo dar gracias por la lluvia que riega tu tierra interior. Hay una diferencia enorme entre ser positivo de manera superficial y ser agradecido de manera profunda. El positivismo superficial dice, todo está bien, no pasa nada, solo piensa bonito. La gratitud profunda dice, sí duele, sí es difícil, sí estoy pasando por un valle oscuro, pero en medio de este valle hay lecciones que necesito aprender.
hay fuerzas que necesito desarrollar, hay una versión de mí mismo que solo puede nacer a través de este proceso, y por eso doy gracias, no por el dolor en sí mismo, sino por lo que el dolor está produciendo en mí. En la cultura japonesa hay un concepto que se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. En lugar de tirar una taza que se rompió, en lugar de esconder las grietas, en lugar de pretender que nunca se rompió, lo que se hace es unir las piezas con polvo de oro, haciendo que las grietas se conviertan en la parte más hermosa del objeto. La pieza rota no vale menos que la pieza intacta. Al contrario, vale más, porque las grietas reparadas con oro cuentan una historia. Cuentan la historia de algo que se rompió y que fue reconstruido con amor, con paciencia, con arte. Tú eres como esa pieza de cerámica, te has roto. Muchas veces la vida te ha golpeado, te ha tirado al suelo, te ha hecho añicos, pero cada vez que te has levantado, cada vez que has juntado tus pedazos, cada vez que has seguido adelante a pesar de todo, estás aplicando oro en tus grietas. Estás convirtiendo tus heridas en arte. Estás transformando tu dolor en sabiduría. Y la gratitud es ese oro. La gratitud es lo que convierte una vida rota en una vida hermosa. Tal vez estés pasando por el momento más difícil de tu existencia. Tal vez sientas que ya no puedes más. Tal vez sientas que nadie te entiende, que nadie ve tu lucha, que nadie reconoce tu esfuerzo. Pero quiero que sepas algo. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, buscando una respuesta, buscando una luz, buscando una razón para seguir, ya es motivo de gratitud. Porque eso demuestra que dentro de ti hay una fuerza que se niega a rendirse. Hay una llama que se niega a apagarse. Hay una esperanza que se niega a morir. Y esa fuerza, esa llama, esa esperanza se alimenta con gratitud. Cada vez que dices gracias, le echas combustible a esa llama. Cada vez que reconoces algo bueno en tu vida, esa esperanza crece un poco más. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, estás eligiendo vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Hay algo que me gusta decir cuando doy mis conferencias. La queja y la gratitud no pueden habitar el mismo espacio al mismo tiempo. Es como la luz y la oscuridad. Cuando enciendes la luz, la oscuridad desaparece. No tienes que pelear contra la oscuridad. No tienes que empujarla. No tienes que gritarle. Simplemente enciende la luz y la oscuridad se va. De la misma manera, cuando enciendes la gratitud en tu corazón, la queja, la amargura, el resentimiento, el victimismo, todo eso empieza a desaparecer. No porque lo fuerces, sino porque no hay espacio para ellos cuando la gratitud llena tu interior. ¿Sabes qué es lo más fascinante? Que la gratitud no solo te transforma a ti, la gratitud transforma todo a tu alrededor. Cuando tú eres una persona agradecida, las personas a tu alrededor lo sienten, lo perciben, se sienten atraídas por esa energía. Los ambientes donde tú estás se vuelven más cálidos, más humanos, más acogedores. Tus relaciones mejoran porque cuando agradeces lo que los demás hacen por ti, les estás diciendo que los ves, que los valoras, que importan. Y no hay nada que un ser humano necesite más que sentirse visto y valorado. He visto matrimonios al borde del divorcio que se transformaron cuando ambas personas empezaron a practicar la gratitud mutua. He visto relaciones entre padres e hijos que estaban completamente rotas y que se reconstruyeron cuando alguien tuvo el valor de decir gracias en lugar de seguir culpando. He visto equipos de trabajo disfuncionales que se convirtieron en los más productivos de la empresa cuando el líder empezó a reconocer y agradecer el esfuerzo de cada miembro. La gratitud tiene un efecto dominó. Cuando tú la practicas, inspiras a otros a practicarla. Y cuando una comunidad entera vive en gratitud, los milagros suceden. No estoy hablando de milagros en el sentido sensacionalista. No estoy hablando de cosas que desafían las leyes de la física. Estoy hablando de milagros cotidianos. El milagro de la reconciliación. El milagro de la segunda oportunidad. El milagro de encontrar paz en medio del caos. El milagro de descubrir un propósito cuando pensabas que ya no tenías ninguno. El milagro de levantarte una mañana y sentir por primera vez en mucho tiempo
que vale la pena estar vivo. Esos son los milagros que la palabra gracias produce. No son espectaculares, no aparecen en las noticias, no se hacen virales en internet, pero son reales, son profundos, son eternos y están disponibles para ti hoy. Ahora, en este momento, yo aprendí de mi padre, un hombre que sobrevivió a circunstancias que hubieran destruido a cualquiera, que la verdadera fortaleza no está en no caer. La verdadera fortaleza está en caer, dar gracias por la lección y levantarse más fuerte. Mi padre nunca tuvo mucho en términos materiales, pero tenía algo que muchos millonarios envidiarían: una paz interior inquebrantable que nacía de su capacidad de agradecer. Cada mañana, sin importar lo que estuviera pasando, lo primero que hacía era dar gracias. Daba gracias por el nuevo día, daba gracias por su familia, daba gracias por la salud que tenía aunque no fuera perfecta, daba gracias por el trabajo aunque fuera duro. Y esa práctica diaria, esa disciplina de la gratitud, era lo que lo mantenía firme cuando las tormentas llegaban, porque las tormentas siempre llegan. No importa quién seas, dónde vivas, cuánto dinero tengas, cuántos títulos cuelguen en tu pared. Las tormentas son parte de la vida, son inevitables, pero tu respuesta ante la tormenta, esa sí es una elección. Puedes elegir quejarte o puedes elegir agradecer. Puedes elegir hundirte o puedes elegir buscar la lección. Puedes elegir ser víctima o puedes elegir ser aprendiz. Y esa elección, mi amigo, mi amiga, esa elección define tu destino mucho más que cualquier circunstancia externa. La disciplina japonesa me enseñó que la excelencia no es un acto, sino un hábito. De la misma manera, la gratitud no es un momento, sino un hábito. No basta con agradecer una vez y esperar que todo cambie. La gratitud hay que practicarla todos los días, como se practica un instrumento musical, como se entrena un músculo. Al principio cuesta, al principio se siente artificial. Al principio tu mente te dice que es una tontería, que no sirve para nada, que los problemas siguen ahí. Pero si perseveras, si insistes, si te comprometes con la práctica diaria de la gratitud, algo extraordinario empieza a suceder. Tu cerebro se reconfigura, tu perspectiva cambia, tu realidad se transforma. Hay un proverbio que dice: cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Eso no es solo una frase bonita para publicar en redes sociales. Eso es una verdad científica, espiritual y práctica que puede revolucionar tu vida si te atreves a aplicarla. Y la gratitud es la herramienta más efectiva que conozco para cambiar la forma en que miras las cosas. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en todo lo que tienes, no en lo que te falta, en lo que tienes. Tienes ojos para leer o escuchar esto. Tienes un cerebro que puede procesar estas ideas. Tienes un corazón que late sin que se lo pidas. Tienes aire en los pulmones. Tienes recuerdos hermosos que nadie te puede quitar. Tienes la capacidad de soñar, de imaginar, de crear. Tienes la posibilidad de empezar de nuevo cada día. Te das cuenta de cuánta riqueza llevas dentro. Te das cuenta de cuántos milagros te rodean en este preciso instante. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a los milagros que ya no los vemos como milagros. El sol sale cada mañana y nadie aplaude. La lluvia cae y riega la tierra y nadie dice gracias. El corazón late más de 100,000 veces al día